buenos días. Nuestro encuentro es con motivo de la conmemoración de los 450 años de la batalla de Lepanto, auspiciada por la Fundación Santa Ana, así que agradezco al profesor Claudio Meyeregger la invitación. La idea de esta primera charla, este primer encuentro, es contextualizar el conflicto de la batalla de Lepanto que enfrentó al mundo turco-otomano dentro del mundo islámico con el mundo occidental y cristiano, contra la cristiandad. Para eso es importante hacer alusión a los orígenes de este enfrentamiento, que lo remontamos primeramente al marco de lo que fue el mundo del Imperio Bizantino, que había sobrevivido a la caída del Imperio Romano de Occidente, y que va a continuar durante prácticamente 1000 años más a la caída del sector occidental. Para este momento el Imperio Bizantino se encuentra en el siglo VII, cuando comienza a producirse la irrupción del mundo islámico desde la península arábiga, y dentro de un contexto en el cual, primeramente desde el ámbito geopolítico, el Imperio Bizantino estaba distribuido, ¿no?, entre parte de lo que hoy es Europa y el Próximo Oriente, ¿no es cierto? Lo que abarcaría del Asia Menor, por ejemplo, hasta lo que era Armenia, incluso el norte de África y el sur de Italia, hasta incluso también de España, y la península de los Balcanes, con capital en Constantinopla. Durante los siglos que van del siglo V al VI, los bizantinos debieron afrontar varios conflictos con los persas, con los iranios sasánidas, y posteriormente con un pueblo de origen árabe que había ido adoptando una religión conocida como la religión musulmana o islámica. Y en ese contexto es que justamente se da el conflicto entre el mundo cristiano, occidental, y el mundo de Oriente, ¿no es cierto?, que se expande rápidamente a través de esta irrupción de los pueblos árabes islámicos. Es importante tener en cuenta que en torno a esto se comienza a gestar también la idea de la cruzada, es decir, para afrontar el peligro musulmán, ¿no? Y que, si bien es la idea de cruzada como tal, también hay autores que la refieren incluso a la defensa de lo que sería los valores occidentales, incluso ya en el mundo helénico. Justamente va a ser una disputa decisiva, fundamentalmente centrado en la cuestión religiosa, ¿no es cierto? Ese va a ser el eje que va a dominar el conflicto, ¿no? Y la defensa de la cristiandad. Los musulmanes, en el siglo VII, ya estando de emperador Heraclio, habían tomado territorios del Imperio Bizantino, como Siria, Palestina y Egipto. E incluso habían ocupado Armenia, el mar Egeo, las costas de Asia Menor,
y habían llegado a sitiar incluso Constantinopla, ¿no? Que logró mantenerse gracias a la resistencia bizantina, que gracias a eso consiguió salvar a la cristiandad, ¿no es cierto? El occidente, entonces, por lo tanto, ya luchaba contra los musulmanes. Esto lo vemos circunscripto a partir del siglo VII, e incluso ya el concepto y la idea de cruzada y la realidad de la cruzada comienza a vivirse ya en España a partir del siglo VIII, del 711, en que se produce la invasión musulmana a la península ibérica, prácticamente ocupando toda la península, excepto un sector al noroeste que se mantiene libre, pero comienza ya esta defensa de la cristiandad ya en la misma España, ocupada por los musulmanes. También la presencia de los árabes se extendió incluso a la zona tunecina del norte de África, con la dinastía de los Aglavíes, incluso en el sur de Italia, en Sicilia, que antes era bizantina. Ya vamos a ver que va a ser ocupada por el Islam, por la fuerza del Islam, y algunos puntos incluso del sur de Italia, e incluso hasta el saqueo de la Basílica de San Pedro, que también eso fue un hecho que conmocionó a la cristiandad, ¿no? De modo que esto también implicó un conflicto en el ámbito también mediterráneo, ¿no? Que es el ámbito que dominaba el Imperio Romano, y que ahora, a raíz de tanto del quiebre de la unidad del mismo imperio y la caída del Imperio Romano de Occidente y el asedio que va a sufrir el Imperio de Oriente, que aún sobrevive, pierde esa unidad, incluso geopolítica y geográfica, en torno al mar Mediterráneo, ¿no? Con lo cual comienza también a llevarse el conflicto incluso a las aguas de este mar. Y acá también van a participar incluso el conflicto entre las ciudades marítimas italianas y los corsarios árabes, ¿no es cierto? Que esto ya se registra desde el siglo XI. En este contexto van a surgir ciudades como Génova, Pisa o Cerdeña, que comienzan también a llevar adelante una guerra de corso contra los árabes, ¿no? Aclaro que por el momento hablamos de los árabes, que son los que van a dominar territorialmente, ¿no es cierto?, este espacio que circunscribimos tanto de la península arábiga hasta los límites con la India y China, y su avanzada hacia lo que es el Asia Menor, ¿no?, el norte de África y la cuenca también del Mediterráneo. Porque desde el siglo V, VI, comienza también a advertirse la presencia de pueblos que vienen de lo que es el Asia Central, pueblos de origen mongólico, también que se conoce como pueblos altaicos, entre los cuales encontramos los turcos, los mongoles en sí mismos, los hunos, escitas, búlgaros, que conforman todo una variante de pueblos de este tronco altaico, que incluso por el mismo impulso o empuje de los mongoles comienza a desplazarse hacia el oeste, ¿no? Y es ahí donde comienzan a hacerse presentes
en el mundo, digamos, del Próximo Oriente y de Europa. Digamos, es difícil decir una región en concreto todavía, porque justamente el Imperio Bizantino, que es la que mantiene la unidad de lo que era el antiguo Imperio Romano en ese sector, y que justamente era la que representaba la romanidad, abarcaba, claro, territorios muy diversos, ¿no? Que tanto estaban en Europa como en la región del Próximo Oriente, incluso Egipto también, pero que, bueno, obviamente todos esos territorios los va a ir perdiendo a raíz del avance islámico, ¿cierto? Es importante también tener en cuenta que el Islam se propone como una fuerza que busca también en su justificación a la expansión la lucha contra el infiel, ¿no? Y por lo tanto justifica lo que denomina a sí mismo la Guerra Santa, y que va a también impulsar como una especie de fuerza con carácter religioso, pero incluso vamos a poder ver un poquito más adelante que va a tener un fuerte impulso ideológico, ¿no? Y que además surgió como una especie de simplificación, podríamos decir, de la doctrina cristiana, justamente tratando de hacerla como más accesible y fácil de adoptar, al punto que los primeros que comienzan a unirse a las fuerzas musulmanas, ¿no es cierto?, es decir, todos aquellos, primero los pueblos árabes, no estaban totalmente convencidos ni habían adoptado profundamente la religión, ¿no es cierto?, sino que también de alguna manera lo hacían por los réditos que le podía ocasionar la expansión, ¿no es cierto? Eso también lo vamos a ver ahora en estos pueblos turcos que comienzan a aparecer en este ámbito, porque justamente va a luego, sí, a buscarse que se islamicen, ¿no es cierto?, estos pueblos. De modo que ya en este contexto es que se nos presenta la idea de la cruzada, ¿no? De la cruzada como un conflicto y una disputa mundial, como dice un autor que es Hilaire Belloc, entre el mundo islámico y el mundo de la cristiandad. Ya el tema de la idea de cruzada comienza, claro, ya con su papel histórico, ¿no?, con Gregorio VII, que había alentado a los cristianos a auxiliar militarmente al Imperio Bizantino, ¿no es cierto? Y quien lo lleva adelante y lo impulsa concretamente va a ser el Papa Urbano II, monje de Cluny, que en el Concilio de Clermont manifestó la llamada a la cristiandad a liberar Tierra Santa y a los cristianos de Oriente oprimidos por el Islam. Ya para este momento nosotros vamos a ver que irrumpen los turcos, primeramente los turcos selyúcidas, o también que se los denomina selchukíes, y en ese sentido quería hacer una alusión a esta irrupción de estos pueblos, ¿no?, hacia el siglo VI,
Estos pueblos eran pueblos nómadas, ¿no? Ganaderos y metalúrgicos también, que habían formado una especie de confederación en las zonas cercanas al imperio chino, ¿no es cierto? Y que junto con los turcomanos se van desplazando hacia el oeste y hacia el siglo VIII ya los encontramos que se interceptan con los musulmanes, ¿no? Que avanzaban en el sentido contrario, ¿no es cierto? La expansión musulmana buscaba extenderse hacia el oriente y ellos estaban avanzando en dirección hacia el oeste, ¿no es cierto? En ese momento los árabes digamos, estaban comandados por el califato abasí, que estaba en su apogeo, y que abarcaban desde Hispania hasta Persia, Arabia y el Próximo Oriente, con califato en Bagdad, ¿no? Pero claro, desde Bagdad se había transformado en un problema gobernar y controlar territorios tan amplios, ¿no? Y ahí también se comienzan a dar las disidencias y también las autonomías que hacen que se vayan como aislando distintos sectores, ¿no es cierto? La península ibérica o el norte de África, y vayan surgiendo dinastías locales, por ejemplo los sefaríes en el Irán oriental, o los amaníes en la zona de Jurasán, tulumíes en Egipto, y etc. Entonces esto provocó estas disidencias dentro del mundo árabe musulmán. Hay que aclarar árabe musulmán porque justamente después con la introducción de los turcos el mundo musulmán va a cambiar de conducción, podríamos decir, ¿no? Entonces esta situación comenzó a detener la expansión por la yihad como combate que ellos concebían para la expansión del Islam. Entonces, ¿cómo aparecen los turcos en el mundo musulmán? Bueno, justamente aparecen como ejército reclutado por los musulmanes. En realidad eran esclavos no convertidos, los que le llamaban Ghilman, y que comienzan a reclutar en gran escala. Eran nómades turcos que además una de las características eran que tenían un gran dominio del caballo, ¿no es cierto? Y que justamente estaban acostumbrados a lo que eran los combates ligeros, de irrupción y de además de desgaste y de saqueo, ¿no? Porque en realidad una característica de estos pueblos que van irrumpiendo, lo mismo pasaba con los pueblos que van hacia la zona de Europa, la Europa oriental, no pensaban también en asentarse, sino que eran pueblos que iban irrumpiendo, iban saqueando, ¿no? Y, a su paso. Y esa, digamos, era la concepción que tenían como fuerza de avanzada, ¿no? de fuerza militar o de ejército. De modo que los turcos van a comenzar a ser, dentro de lo que sería este grupo de los turcomanos, porque abarca una gran variedad también dentro suyo de otros pueblos, a ser capturados en la zona de la llamada Transoxiana, digamos, del otro lado del río Oxa. Y son los denominados Ghilman turcos.
y que encajaban bien en el combate, incluso hacia los mismos musulmanes, porque los musulmanes tenían un problema que lo resolvieron desde el punto de vista teológico y jurídico, que era cuando tenían que combatir entre ellos, ¿no es cierto? Y justamente podía incluir dentro de la categoría de los bandidos, rebeldes y apóstatas a aquellos a quienes podía combatir, digamos, como que tenía una garantía teológico-jurídica de que hacia ellos podía dirigir las acciones, ¿no? El otro eran los infieles, ¿no? Desde los primeros tiempos, entonces, los califas comienzan a establecer normativas acerca de cómo clasificar a los enemigos y las formas de combatirlos, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, los turcos van a conformar esta guardia, van a conformar este cuerpo de ejército, que van a reunir una suma entre 70 y 80.000 hombres, ¿no es cierto? Una especie de guardia pretoriana, ¿no? Interior. Y van a conformar lo que es la caballería turca, el núcleo selecto y poderoso para todo tipo de operaciones. Esto, claro, al ser una fuerza tan belicosa, comenzó a generar problemas en Bagdad, que era la capital del califato, y entonces se los destinó a una ciudad cercana a unos 100 kilómetros de Bagdad, que es Samarra. Con la decadencia del califato abasí de Bagdad y además los problemas económicos, las crisis económicas, va a suceder que hacia el 861 el califa al-Mutawakkil va a ser asesinado por los soldados turcos. Ya acá, en este momento, el mundo musulmán comienza a sufrir la fractura entre los sunitas y los chiitas, ¿no? Desde Bagdad se daba la confrontación contra los chiitas, así que, bueno, este califa había luchado contra el chiismo, y incluso derriba las mezquitas, una mezquita de los chiitas, pero bueno, va a ser asesinado por los soldados turcos, y entonces ya comienza a verse que los abasíes ya no controlaban a sus soldados, y justamente son los turcos quienes van a contribuir a minar el califato, que se comenzaba a descomponer. Para este entonces ya la zona del Al-Andalus, digamos, lo que sería España, y el Magreb, o el norte de África, ya no respondían a Bagdad, solo se sabía por ellos a través de los viajeros, ya el califa al-Mutawakkil, que es el que mencioné hoy, había comenzado a colocar a gobernadores turcos en distintos lugares para frenar las secesiones. Y además el califato había comenzado a establecer algunas cuestiones administrativas, como a disponer de arrendatarios de impuestos, que a su vez le adelantaban al califa el dinero, y ejercía esto una presión tributaria. Así que comienza a darse una situación muy crítica para el califato, y ya en el siglo XI,
ante la descomposición del califato abasí y el empuje turco, desde las provincias orientales del mundo musulmán, es decir, las provincias que están cercanas a Irán, principalmente una que es la región del Jurasán, los turcos reclutados como tropa comienzan a ocupar puestos claves en el ejército y en la administración. Y justamente ahí comenzamos a advertir las invasiones turcas, ¿no es cierto? Como líder en este momento aparece Mahmud, como líder de los turcos, pero claro, la presión de los mongoles va haciendo que el ingreso de los turcomanos fuera más masivo, y dentro de este grupo de turcomanos se va a destacar uno de ellos, que son los Karajánidas, del cual sobresalió una tribu que es la de los Kieniek, una de las 22 tribus de Oghuz, o turcos también denominados occidentales, cuyo jefe era Selchuk. Justamente es el que le va a dar el nombre a esa generación de turcos que son denominados Selchúquidas o Selyúcidas. Mientras, también, bueno, dentro de las dinastías iranias se va dando algunos conflictos, y Mahmud, líder de los turcos, va a entablar una alianza con los selyúcidas, o selchukíes, y tras la muerte de Mahmud y la crisis dinástica que se genera, los selyúcidas se van a hacer con una región lindante al Irán, la región denominada de Jurasán, y ahí va a destacar Turul Bey y sus guerreros. Para los musulmanes, esto es una cosa interesante, para los abasíes, ¿no?, los selyúcidas eran unos bárbaros, ¿no? Pero bueno, para este entonces ya los turcos y los selyúcidas habían comenzado también a adoptar medidas y algunos elementos de la cultura iraní. De hecho, va a adoptar asesores de origen iraní. En ese momento es cuando, bueno, el califa los llama a los selyúcidas en ayuda ante la anarquía, y los guerreros selyúcidas van a entrar en Bagdad en el año 1055, con la excusa de la lucha contra los fatimíes. Entonces, la cristiandad que va a buscar recuperar las tierras y los territorios y la Tierra Santa, ¿no es cierto?, ocupada por los turcos musulmanes, va a lograr en la primera cruzada, y entre el 1095 y durante un periodo que podemos marcar como de unos 90 años hasta la batalla de Hattin, conservar una franja costera principalmente en los territorios de Siria y Palestina, hasta que en la misma batalla de Hattin va a perderse Jerusalén, y entonces, bueno, el reino se va a trasladar a Acre, y en adelante los cristianos, ¿no?, y los reinos francos, que son los que se instalan en esta región, no van a lograr conservarlos, sino que progresivamente
se van a ir perdiendo los reinos, y uno de los problemas había sido justamente que todo lo que serían las ciudades sirias de Damasco, Alepo, que eran las que estaban linderas al desierto, estaban en manos de los turcos, ¿no? Y entonces no tenía, estaba como encerrado el mundo cristiano en ese sector. Pero bueno, digamos que el éxito de las cruzadas podemos decir que fue esa primera cruzada. Y en el periodo que va entre el siglo XI y hasta 1371, que es cuando se van a perder todos los territorios conquistados en Tierra Santa, lo que se va a lograr conservar van a ser Chipre y Rodas, que más adelante también luego van a ser ocupados por los turcos, pero en esta oportunidad los otomanos. Los otomanos van a aparecer, digamos, también como relevo de los selyúcidas, cuando el reino de o el sultanato se desmorone, y ya los vemos aparecer hacia el siglo XIII a los otomanos, con uno de los territorios que tenían en el Asia Menor, ¿no? El estado osmalí, porque bueno, durante todo el periodo previo se habían ido conformando principados turcomanos en el Asia Menor, en la región de Anatolia principalmente, y uno de esos es el estado osmalí, que llevaba el nombre de Osman, ¿no? Uthman, y de ahí va a derivar la denominación, la denominación de otomanos para este pueblo, ¿no? Bien, entonces la expansión otomana, que va a tener como hitos la conquista de Nicea en 1330, va a llevar al Imperio Bizantino, a Constantinopla, a renunciar a recuperar lo que sería el Asia Menor o Anatolia, ¿no? Sobre todo porque en ese momento bueno, tenía una grave crisis interna y además estaba preocupada, entre otras cosas, por combatir a los genoveses, que controlaban el comercio en la región, ¿no es cierto? Y también intervenían en las cuestiones políticas del imperio. Entonces, esa situación va, y además sumado a que durante este periodo también va a estar afectado el territorio por la peste negra, los otomanos también van a poner su mirada en la región de los Balcanes, y así se va a generar una cuestión que comienza a plantearse estratégica para los otomanos, que es el de dominar territorios en la zona asiática del Cercano Oriente y también en la región, en Europa, ¿no es cierto? En Europa oriental, diríamos, ¿no? Para los otomanos, y una cosa importante, cómo ellos, y entender cómo han logrado imponerse dentro del mundo islámico también, es importante entender que a partir de Orhan y luego de Murad, que fueron los que fueron conformando el Estado otomano, hasta ese entonces eran jefes de clanes o de tribus, seguidos a cambio de tierras o botín, ¿no? Pero ya sobre todo a partir de Murad van a empezar a tener una
conformación más bien centralizada y más compleja como Estado. Los comandantes van a ser recompensados con territorios a los cuales le van a llamar timar o provincias, los famosos timariotas, y que van a agruparse estos timariotas en provincias que además se ocupaban de lo que era recaudar los impuestos, suministrar las tropas, también de alguna manera aliviaba la función del sultán, porque los territorios provinciales tomaban a su cargo todas esas funciones, ¿no es cierto? Pero una cosa interesante que es que a partir de Murad se organiza una nueva fuerza, que es la que a partir de ahora lleva adelante el impulso de las conquistas, que es la de los genízaros. Los genízaros eran soldados esclavos, jóvenes, educados como turcos, que se organizan en una unidad militar. De esa manera como genízaros se los conoció en Europa, y a partir de ahora comienza a darse esta conformación del mundo turco, otomano, islámico, distribuido en estas dos enclaves, ¿no? Estos dos núcleos geográficos. Por un lado, lo que es los Balcanes y la denominada Rumelia, que era ese territorio que conectaba con Europa, camino hacia la Europa central principalmente, y la península de Anatolia, el Asia Menor, dividido entre príncipes turcomanos que habían sido herederos del antiguo territorio de los selyúcidas. Claro, el imperio otomano, que digamos está en sus inicios todavía, pero va a tener que enfrentarse, por un lado, a la resistencia de los pueblos turcomanos que no aceptan el dominio de los otomanos, ¿no? Y por otro lado, a la avanzada también de los pueblos balcánicos, de los serbios por un lado, los húngaros también, aparecen bosnios también en el panorama, digamos, del mundo de la Europa oriental y balcánica. Y se comienza a presentar acá una disyuntiva, ¿no?, para lo que va a ser el futuro desarrollo de la expansión otomana, que es la división en partidos que, por un lado, unos apoyan que, digamos, lo que serían un sector de los consejeros, vasallos y aliados que exigen que la expansión se lleve hacia el oriente, sobre los territorios anatolios, y el sector de los turcos musulmanes, que son los que querían expandirse directamente hacia el occidente cristiano. Entonces, esta va a ser, digamos, la situación en la cual se va a encontrar el Imperio Otomano entre estos dos frentes, ¿no?, que justamente van a estar como separados, porque la zona de los estrechos están en manos del Imperio Bizantino todavía, ¿no es cierto?, que es la zona estratégica, ¿no es cierto?, que es la encrucijada de esa zona. Y que por otro lado también, si bien le favorecía la situación geopolítica para la supervivencia de su imperio, de su futuro imperio, ¿no?, esta bicefalía que podemos marcar, por otro lado, le generaba algunas
problemas al momento de poder realizar una acción conjunta y que tuviese un alcance directo, porque claro, el alejamiento y la separación de estos sectores hacía que no pudiera conectar ambos espacios. Bien, entonces el mundo otomano va a manifestar una superioridad de fuerzas con relación al Imperio Bizantino, ¿no es cierto?, que incluso se va a expresar en el desarrollo de una flota muy potente que va a ser uno de los basamentos de su expansión sobre los mares, ¿no? Y eso también es importante para analizar la cuestión geoestratégica en torno al control del Mediterráneo. Y otro punto importante de la expansión de los otomanos en este periodo es la campaña hacia los Balcanes, ¿no es cierto? Y el objetivo que ahora se va a poner Mehmed II, que es la conquista de Belgrado, que para su visión geopolítica es importante como llave de acceso a la Europa central. Es en ese contexto en que se da el enfrentamiento con Janos Juniadei y con San Juan de Capistrano, que es el que va a arengar a las fuerzas para luchar contra los otomanos y defender los territorios balcánicos. De hecho, la fuerza que conforma reúne a húngaros y a serbios. Pero más adelante, 2 años después, va a conquistar Serbia finalmente el Imperio Otomano, y va a tomar control también de la región del Peloponeso y de las colonias genovesas en torno al mar Mediterráneo, en las zonas de Anatolia, Tracia, el mar Egeo. En ese avance luego vendrán otras conquistas hacia la región de Bosnia y de Valaquia, y esto también va a llevar a que el imperio comience a reajustar su conformación política, ¿no? Y establecer una nueva forma de gobernar. Bueno, un aspecto importante es también que va a conformar toda una escuela de funcionarios que va a sacar justamente de servidores esclavos, ¿no? Y de allí va a conformar todo un cuerpo administrativo y de dignatarios imperiales que van a competir también con los hombres libres de las grandes familias turco y musulmanas, lo cual va a generar una situación de tensión y que también lo va a saber usar políticamente para equilibrar sectores dentro de la política otomana, ¿no es cierto? También va a conformar toda una legislación y eso le va a permitir mostrar una continuidad, por un lado, con el imperio de los Seleucidas y con el imperio romano, ¿no?, al cual ellos también aspiran a suceder, ¿no? A partir de este periodo ya la autoridad del sultán aparece más reforzada, ya no es visto como un príncipe más que al resto, sino que comienza a tomar muchos atributos, ¿no?, de supremacía por encima de los demás. Y también una cosa importante
es que va a establecer los llamados millet. Los millet eran como comunidades de cristianos a los cuales se les garantizaba que iban a poder tener una inviolabilidad de sus personas, libertad de movimiento. La iglesia iba a estar administrada por un patriarca, que es más, en este caso, que es importante tenerlo en cuenta, el sultán va a designar al nuevo patriarca en el año 1454 con el nombre de Genadio. Era el sacerdote Jorge Escolaris, y esta situación va a, digamos, a colocar a los cristianos, digamos, bajo una especie de resguardo. Incluso se les va a reconocer sus tribunales eclesiásticos, además de los tribunales civiles, y también validez legal a los matrimonios y a las sepulturas y a las fiestas. Si bien a la conquista de Constantinopla sucedió que las iglesias fueron transformadas en mezquitas, la única que quedó, digamos, respetada fue la iglesia de Santa María de los Mongoles en Estambul. Y bueno, Santa Sofía fue transformada en mezquita, ¿no? Pero se da también a partir, sobre todo, de fines del siglo XV, una nueva situación con respecto a la separación entre la ley otomana y la ley islámica. Incluso se va a establecer toda una regulación legal, con un código general sobre obligaciones fiscales, normas tributarias, legislación penal, que como original o como novedoso tiene esto de que genera una dicotomía legal entre lo civil y lo religioso, ¿no? Que hasta entonces era algo que no era concebible incluso en el mundo islámico, ¿no? Las campañas contra Venecia van a llevar a que la flota otomana realice una serie de ataques o incursiones sobre enclaves, puertos y colonias de Venecia, y en ese contexto se da la conquista de la plaza fuerte de Lepanto en el año 1499, con lo cual se demuestra que ahora la flota otomana va a tener una gran capacidad operativa. Y también esto va a empujar a que Venecia se vea obligada a firmar un acuerdo con los otomanos, ¿no? Y el Imperio Otomano, entonces, ya ingresando al siglo XVI, se convierte en una potencia naval con control comercial sobre el Mediterráneo oriental. Otro de los frentes que también tiene que atender el imperio en este periodo es el poder que adquieren los genízaros, es decir, esta fuerza combativa de los otomanos, que van a generar una rebelión y incluso se van a imponer como una fuerza, como un factor de poder también. A partir de este momento, entonces, el Imperio Otomano se va a presentar como el sucesor de los grandes imperios musulmanes, como una potencia que se va a extender a través de 3 continentes. Y esto, entre otras cuestiones, abre la del califato
porque en el caso de Selim I, él va a establecer que no van a tomar el título de califa, sino que va a conservar el título de sultán. De hecho, al conquistar ahora, este es otro hecho importante de este periodo, el imperio de los mamelucos, con lo cual ahora también el Imperio Otomano va a tener control sobre Egipto y sobre Siria. Eso es otro hito importante en la expansión otomana, y eso también genera esta cuestión acerca del califato, porque si bien el califa, que era al-Mutawakil, va a ser llevado prisionero primero a Estambul, en realidad va a conservar su título de califa, va a volver al Cairo, y recién el título va a continuar hasta mediados del siglo XVI. El sultán, como turco, no podía establecer una relación directa con la familia del profeta, con la familia de Mahoma, y por lo tanto no podía aspirar al título de califa. Ese es el principal obstáculo, ¿no? Pero de todos modos, en la concepción de Selim, por ejemplo, el sultán estaba por encima del califa, ¿no? La incorporación ahora de lo que va a ser Egipto y Siria al conquistar a los mamelucos, al territorio de los mamelucos, va a transformar en esencia también el Imperio Otomano. Acá aparece otra cuestión importante, que es que en este momento se está dando también la expansión portuguesa, y eso hace que los portugueses entren en contacto también con los intereses de los otomanos. ¿Por qué? Porque los portugueses van a llegar hasta el Índico, ¿no? Hasta el Océano Índico, y va a conquistar dos plazas estratégicas muy importantes. Una es la isla de Sorotora, en 1507, que se encuentra entre Arabia y el Cuerno de África, y la otra es Hormuz, que es la entrada al Golfo Pérsico. Eso va a ser también algo que lo va a poner a Portugal, digamos, en contacto con uno de los objetivos del Imperio Otomano, y que también había sido uno de los motivos por los cuales los otomanos conquistan Egipto, justamente porque tenía control sobre lo que es el Mar Rojo y la salida al Índico, ¿no? Así que el tema de las rutas marítimas es uno de los aspectos importantes y geoestratégicos, ¿no? A tener en cuenta. Entre los aspectos en que se transforma el Imperio Otomano, podemos mencionar que, claro, hasta entonces digamos la mirada del Imperio Otomano estaba dirigida hacia los Balcanes o la Europa oriental, ¿no es cierto? Y ahora, con la incorporación de todos estos territorios egipcios, que abarcaban incluso, como decía, hasta la Siria, aparece un nuevo factor que orientaliza un tanto los territorios, y además hace que amplíen su extensión prácticamente más del doble, porque de 2,5 millones de kilómetros cuadrados llega a alcanzar una extensión de 6,5 millones el Imperio Otomano. Bien, durante el siglo XVI, y ya con el sultán Suleimán I, que es el conocido como Solimán para Europa, Solimán el Magnífico,
las tropas otomanas ya se van a desarrollar como una fuerza profesional, con logística, disciplina, grados y una especialización táctica. Y además es el periodo también en que se produce la conquista de la isla de Rodas, y los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén deben trasladarse. Primero van hacia Chipre, pero después es Carlos V quien les asigna el territorio de Malta, la isla de Malta, y a partir de ahí también van a hacer un baluarte, podríamos decir, los caballeros desde Malta, para hostigar a las fuerzas otomanas, ¿no?, en el mar Mediterráneo. También durante este periodo, al ser todos territorios variados y etnias también tan dispares, el imperio y sobre todo Suleimán se van a proponer imponer una especie de homogeneización ideológica en torno a la ortodoxia suní. Sobre todo ahora, claro, que dominaban también los santos lugares islámicos, porque claro, a la conquista del Egipto de los mamelucos también vino añadido los territorios arábigos, ¿no?, de la Meca y Medina, que para los islámicos son importantes como santos lugares, ¿no? Y entonces ahora va a buscar una justificación, aunque la realidad sea realmente heterogénea en lo que son los territorios otomanos, pero frente a la cristiandad, al menos eso le va a permitir como mostrar una cierta identidad o justificación de tipo ideológica, como dije, ¿no? Como un objetivo aglutinador, ¿no? Bien. Entonces, a partir de fines del siglo XV, el Imperio Otomano ahora se expande en un periodo de aproximadamente unos 20 años a un punto que se convierte en una potencia anclada entre el Próximo Oriente y Europa. Incluso el frente mediterráneo va a contar con una flota combatiente de los Barbarroja en la zona que se conoce como la Berbería, ¿no?, que en realidad es la zona del Magreb, y que bueno, erróneamente se le dice berberiscos a los que habitan allí, o los piratas que merodeaban por esa zona, ¿no? Bien, así que la presencia de estos corsarios también va a ser uno de los brazos que va a utilizar el Imperio Otomano para controlar el mar Mediterráneo, ¿no? También es importante tener en cuenta que van a aprovechar los otomanos a tomar control también del mar Mediterráneo, sobre todo porque ya para 1517 había muerto el cardenal Cisneros, y él había llevado adelante, como regente de Castilla, una política de avance sobre las costas del norte de África. Y por lo tanto van a aprovechar también esa situación de que Carlos V va a estar atento a otros asuntos, sobre todo preocupado en el tema de sus posesiones, ¿no?, imperiales, y esa distracción va a hacer que ellos se afiancen en esa zona, ¿no? Bien,
Del periodo específico ahora de este sultán que es Suleimán, en realidad, si bien él va a aprovechar los enfrentamientos entre Francisco I y Carlos V, también va a ver un provecho en el conflicto en torno a la rebelión protestante. Para el sultán es una oportunidad, digamos, es como una cuestión estratégica que le va a ayudar a que la cristiandad se debilite, y justamente los turcos, los otomanos, se interesaron mucho en el tema de la rebelión protestante, ¿no? Al punto que el sultán Suleimán llegó a exhortar a los predicadores de las mezquitas de Estambul a que celebren el auge del luteranismo, ¿sí? E incluso se conoce una carta que le envió a los príncipes alemanes incitándolos a colaborar con los franceses contra Carlos V. No voy a entrar puntualmente en el tema de los enfrentamientos con Francisco I, porque bueno, seguramente van a ser importantes para referir a la próxima charla en torno a la batalla concretamente de Lepanto, pero sí me pareció importante hacer alusión a la cuestión estratégica que ve el Imperio Otomano en el problema religioso de la cristiandad, y en alentarlo para de esa manera debilitar a su enemigo, ¿no? De hecho, también apoyó a los calvinistas para justamente contribuir a esa situación de debilidad. Y incluso uno podría encontrar un trasfondo común, incluso teológico, entre lo que es el Islam y el luteranismo, ¿no? De hecho, Lutero se manifestó también interesado intelectualmente en el Corán y en el Islam, incluso en los estudios sobre el Islam. Y con respecto a esa base teológica, bueno, algunos ven como algo, digamos, que lo conecta, la cuestión del libro sagrado como autoridad directa, ¿no es cierto? Es decir, tanto para los musulmanes el Corán como para Lutero la sola escritura, ¿no? Y también la acusación que Lutero hacía de los católicos como idólatras. Eso también es algo que muchos han visto como una conexión en cuanto a una digamos conexión teológica, ¿sí? Bien, me parece que es importante tener en cuenta la importancia, ¿no?, del conflicto que significaba para la cristiandad el avance otomano, musulmán, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en momentos en que la cristiandad necesitaba mantenerse unida para hacer frente al avance, ¿no?, de este imperio. Y me pareció importante hacer referencia, para terminar, a una cita de Juan Długosz, que fue considerado el primer historiador polaco, es del siglo XV, y él
hizo esta alusión a lo que significó, ¿no? La caída de Constantinopla. Y me parece que resume la importancia de la consideración y la conmemoración de un hecho tan importante como es la batalla de Lepanto en la acción de la cristiandad para frenar el avance musulmán, ¿no? Dice: la ruina de Constantinopla, tan funesta como previsible, constituyó una gran victoria para los turcos, pero también el final de Grecia y la deshonra de los latinos. Por ella la fe católica fue atacada, la religión confundida, el nombre de Cristo insultado y envilecido. De los dos ojos de la cristiandad uno quedó ciego, de sus dos manos una fue cortada. Con las bibliotecas quemadas y los libros destruidos, la doctrina y la ciencia de los griegos, sin las que nadie se podría considerar sabio, se desvaneció. Bueno, muchas gracias.